10:30 de la mañana en punto, estamos partiendo la segunda conferencia de esta segunda jornada de la Semana del Clima 2020 aquí en Chile. Cada vez escuchamos más hablar sobre conceptos como agricultura regenerativa, agroecología, alimentación consciente y sustentable. El aumento de la población y la democratización de los alimentos en el contexto actual hacen que sin duda sea importante profundizar en estos temas. A continuación los dejamos con las presentaciones del panel Agricultura del Futuro, el cultivo sostenible. Modera Iris, quiero decir, Wunderlich, Senior Project Manager de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria. Iris, muy bienvenida. Hola Bárbara, muchas gracias. Espero que me vean y que me escuchen y es un honor estar con ustedes hoy día para presentar a los speakers de este panel maravilloso de una temática súper relevante, súper contingente y muy importante para Chile, obviamente. Y tengo el honor de partir con nuestros speakers que tienen temáticas súper importantes, entretenidos y con alta relevancia. Tenemos 4 speakers en ese panel. Estamos con Ricardo, Tania, Gerardo y Jan, que les voy a presentar poco a poco antes de sus presentaciones. Y quisiera partir con Ricardo. Ricardo Possart es ingeniero agrónomo de la Universidad Austral de Chile, con un magíster en Administración Ambiental de la Universidad de Dalhousie, Canadá, y tiene un diplomado en Gestión de Liderazgo del IMD de Lausanne, Suiza. En 2008 ya asume como director de BDF en Chile, a cargo que sustenta hasta el día de hoy, y antes se desempeñó como gerente de una empresa logística de productos químicos peligrosos y consultoría ambiental en PVC. Ricardo hoy día nos contará acerca del rol y del impacto que tiene la agricultura en nuestro planeta y por qué es importante llegar a un modelo más sostenible. Y para ello, igual como actividad principal que tenemos como humanos para alimentarnos y cuáles sobre todo son las implicancias de la actividad de la agricultura y de la actividad económica en cuanto a los territorios. Así que Ricardo, si estás por ahí, por favor, me enciende tu micrófono y empieza con tu interesante presentación. Hola, buenas tardes buenos días a todos, estoy llegando a la tarde. Muchas gracias por la invitación. A ver, yo voy a hablar principalmente de dos grandes temas de la agricultura. Hay más, creo que otros panelistas lo van a tocar. No voy a hablar de las buenas prácticas agrícolas en los campos, sino un poquito quiero abrir un poco la mirada, ¿no es cierto? Entonces, y lo primero es decir es por qué la agricultura tenemos que mirarla porque nuestro planeta y los que se sumaron ayer al panel, al video, ¿no es cierto? Queda claro que hemos llevado a niveles al máximo nuestro planeta, ¿no es cierto? A nivel mundial hemos perdido especies por 68% en Latinoamérica, incluso lo hemos hecho peor. ¿Y por qué la agricultura es fundamental? Y yo invito a ver el último reporte que sacamos hace un mes sobre dietas sustentables, porque efectivamente eh, hoy en día la agricultura no es ni siquiera buena ni para los productores ni para el planeta. Hay casi 500 millones de personas que viven de la agricultura que están bajo la línea de pobreza. Tenemos una cantidad de costos ocultos, y lamento que presento en inglés, pero esta no la tenemos traducida todavía. Tenemos un montón de subsidios que efectivamente no están llegando al medio ambiente. Pero lo bueno es que hay una tremenda alternativa de negocios y un futuro muy próspero para la agricultura si hacemos los cambios que tenemos que hacer. Voy a pasar rápido porque en el fondo la presentación va a estar disponible para ustedes, quiero hacerlos pensar y a ver si podemos hablar de estos temas en la presentación. Las dietas son fundamentales y le escribí todo el texto a la derecha, es un poco largo, pero creo que es importante entender que WF no dice dejemos de comer carne, porque nosotros, y si ven el wording es muy importante, dice que los alimentos de origen vegetal tienden a tener un impacto. Yo, una uva, ¿no es cierto?, que viaja en avión desde un país a otro, ¿no es cierto?, y son 60 gramos probablemente, debe tener menos impactos que la carne producida en el lugar de origen. Pero indudablemente los alimentos de carne tienen mucho más impacto y tenemos que pensarlo. Pero quizás, ¿cómo hemos llegado a esto? Me gustaría, hoy día, muchos han escuchado hablar que hablamos del antropoceno y la producción de alimentos para alimentar a 7 billones de personas ha sido central en esto. Esto no es nuevo,
Pensemos, ¿no es cierto? Hoy día en el mundo quedan 30% de los bosques existentes, en Europa 37%, pero en Inglaterra, que es uno de los países para mí súper interesante, recordemos que eran puros bosques, ¿no es cierto? La llegada de los romanos, si quieren, a la Edad Media solo le quedaban el 15% de los bosques y a la Primera Guerra Mundial solo un 4,7%. Hoy día, después de que establecieron un ambiente legal para restaurar, porque se quedaron preocupados, perdieron los servicios ecosistémicos, solo tienen el 13%. En 100 años, un país desarrollado logró recuperar menos del 10% de sus bosques. Eh, y así se ve un paisaje hoy día en Inglaterra, ¿no es cierto? Todo esto, ¿no es cierto?, son ambientes disgregados y la pregunta que uno se hace es, ¿cuáles son los servicios ambientales que se proveen, ¿no es cierto?, para producir alimentos, para efectivamente equilibrar el ser humano con la naturaleza? Y esa es la pregunta muy difícil de agricultura hoy día. Y el problema es que seguimos degradando. Esto es una foto, ¿no es cierto?, de la frontera entre Brasil y Bolivia. Y esto lo está pasando en Bolivia solo porque esto es un parque nacional. Efectivamente, estamos dejando la naturaleza en pos de la producción de alimentos, ¿no es cierto?, en una esquina. Para WF esto ha sido histórico y por eso me he venido trabajando certificaciones de buenas prácticas, muchas de estas en agricultura, y nos ha ido bastante bien. Ya muchas de estas certificaciones, nosotros que siempre trabajamos con otros, son bastante han sido centrales en el planeta, pero en general ustedes no ven nada en leche, ni en carne, ni en vinos, ni en frutas, que son todos los cultivos que tenemos en Chile. Porque en Chile no estamos ajenos, estos eran los bosques que teníamos, el bosque templado, ¿no es cierto? Esto fue lo que dejamos después de 500 años. Arrinconamos la naturaleza y lo que es peor, arrinconamos la naturaleza donde estaba en los lugares más productivos, porque si es productiva para el medio ambiente, también es productivo para nosotros. Esta discusión no ha terminado, una noticia del 13 de noviembre, reciente, ¿no es cierto?, sobre si se puede o no explotar el bosque nativo y de reemplazar por producción agrícola. Es una discusión que existe hoy aún y es una discusión que tenemos que pensar. En cómo distribuir el territorio, lamentablemente perdí la animación, pero si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, está todo este sector agrícola que tenemos que preguntarnos cómo contribuyen al territorio. Como WF hemos trabajado fuertemente en las plantaciones forestales de monocultivos. Y esto fue lo que hace 10 años dijimos, no se quiere, ¿no es cierto? Y todos estuvimos de acuerdo en Chile. Y estamos moviendo a un paisaje mucho más mixto, ¿no es cierto? Esto es Brasil, pero la foto es bastante gráfica, ¿no es cierto?, donde tenemos acá eucalipto y tenemos rodeado, tenemos un mosaico de paisajes, ¿no es cierto?, que incluso sin ser un ecólogo uno dice, oye, esto funciona bastante mejor que la foto anterior. Y en agricultura, ¿cómo se ve un paisaje? Esto es simplemente una foto de Fresia, y yo creo que también no hay que ser ecólogo para darse cuenta que esto es un paisaje disgregado, que no conversa. No tenemos un corredor de biodiversidad, ¿no es cierto?, que proteja los cauces. Hay una correlación directa entre agua y calidad de agua y cantidad de agua. Entonces tenemos que pensar cuál es el rol de estos agricultores. Acá hay muchos agricultores, uno podría tomar 100, 200 agricultores, cómo conversan y cómo contribuyen a un paisaje. Y ese es un poco el mensaje que quiero transmitir hoy día. El rol de la agricultura, no solamente las buenas prácticas en el predio, por ejemplo, si esto es una lechería, un buen manejo de los purines, sino cómo contribuye al paisaje. Este es el movimiento que tenemos que ver en Chile, no solamente la agricultura, pero en general, miramos el problema a nivel de sitio. El estudio de impacto ambiental es a nivel de sitio con algún estudio por fuera. Tenemos que movernos a una discusión de paisaje porque esa es la unidad biológica sobre la cual tenemos los servicios ambientales, sobre el cual construimos nuestra cadena alimentaria. Esta otra forma gráfica de ponerlo distinto, ¿no es cierto? Tenemos las ciudades, tenemos los bosques, tenemos los ríos, tenemos las industrias, tenemos la producción y tenemos la agricultura que tiene que ser parte de la solución. Es la nueva mirada que tenemos que tener, que quizá otros países lo tienen más desarrollado, pero nosotros tenemos que mirarnos. El último punto que quería traer, y voy bien con tiempo, me apuré mucho quizás, pero el tema de la contribución del cambio climático. Si ustedes ven, uno de los grandes, el mayor problema de la agricultura en sí es el cambio de uso de suelo. Sale en el video, ¿no es cierto?, que vimos ayer, Pick to Fail, que ese cambio de suelo principalmente es para producción de ganado, ¿no es cierto?, de producción de carne, pero a la larga después de la carne viene la soya y vienen otros productos agrícolas.
si detuviéramos su plantación, sigue siendo, ¿no es cierto?, la agricultura un 13%. Acá está toda la producción, ¿no es cierto?, las emisiones que deja la urea, ¿no es cierto?, o los fertilizantes. Uno podría decir, oye, para transportar a 7 billones de personas o alimentar a 7 billones de personas comparativamente no es alto, o comparado con otros usos como producción de electricidad. Sigue siendo algo que tenemos que el mundo agrícola tiene que pensar cómo va a producir la alimentación no basada en energías fósiles, los tractores, ¿no es cierto? Toda la energía, yo vengo del campo y sé lo que significa, tenemos que darle una vuelta y una discusión que he escuchado poco, cómo transformar, ¿no es cierto?, la producción de alimentos en libre de carbono. Entonces, dos cosas. Uno, detener la sustitución del territorio, y en Chile, recordemos que en la meta de los NDC, los compromisos nacionales al 2030, queremos restituir 1 millón de hectáreas de paisaje sustentable. ¿Y cuál es la forma de la agricultura? En resumen, y para terminar, como WF aún estamos desarrollando una visión agrícola, por eso en desarrollo, no la tomen como final, pero creemos en esta línea. Una producción agropecuaria que sea sostenible para la naturaleza, las personas, es decir, contribuye a proteger la biodiversidad, principalmente los corredores biológicos y cursos de agua. No estamos diciendo perder las praderas, no estamos diciendo perder, ¿no es cierto?, aquellos lugares donde producimos y agrícolamente, pero sí tenemos que compatibilizar y contribuir cada propietario con este paisaje, este mosaico sustentable, que es el punto 2, ¿no es cierto?, y que sea resiliente para mantener su identidad biológica y social, promover un nuevo desarrollo sostenible inclusivo, donde acá están las buenas prácticas agrícolas, ¿no es cierto?, aplicar los pesticidas como corresponde, en tiempo correcto, usar los riegos eficientemente de acuerdo de la disponibilidad de agua de la cuenca, que es otro gran tema que tiene que haber, y también la agricultura tiene que contribuir a combatir el cambio climático, que creo que es un desafío para toda la humanidad. Esas serían mis palabras de abertura. Gracias, Ricardo, por tu interesante presentación, por darnos esta imagen general, cómo estamos con la agricultura en Chile, cuáles son los desafíos, cómo es la problemática de uso de suelo, cómo a lo mejor está el desafío en cómo hacer coexistir la agricultura, los forestales, la sociedad, la pequeña agricultura, la gran agricultura, etcétera. Y yo creo que tocaste unas temáticas muy, muy relevantes que son los suelos, los territorios y obviamente igual el uso de agua y la contaminación o la emisión de gases de efecto invernadero que obviamente causa la agricultura. Quiero dejar esto por ahí hasta el momento como una buena apertura, tal cual como mencionaste, y quiero acordar al público que pueden hacer sus consultas y sus preguntas a los panelistas. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a escuchar las 4 presentaciones del panel y al final tenemos todavía tiempo para que los expertos respondan a sus preguntas que tengan. Entonces, por favor, los invito a que me pongan las preguntas en el chat y ahí yo los voy revisando y después, cuando terminemos las presentaciones, voy a hacer las preguntas a los panelistas. Así que la invitación abierta. Después de esta presentación de Ricardo, quisiera invitar a nuestra próxima presentadora, que es Tania Liu. Tania es de la FAO y Tania es de Nacional de Surinam y posee un máster en hidrología por la Universidad Tecnológica de Delft y un máster en conservación de la biodiversidad de la Universidad de West Indies en Trinidad y Tobago. Antes de comenzar, en la oficina regional de la FAO, que es la Food and Agriculture Organization en Santiago, trabajó con el Banco Interamericano de Desarrollo en Guyana en temas de cambio climático. Actualmente trabaja en el tema de cambio climático también, brindando apoyo a los países en la oficina regional de la FAO, como la preparación e implementación de algunos proyectos de GEF, que es Global Environment Facility, y GCF, Green Climate Fund. Y se desempeña enfocándose en temas de la NDC, que es la contribución determinada a nivel nacional, y NAMA Facility.
Así que Tania, por favor, encienda tu micrófono y estamos muy atentos escuchando tu presentación. Gracias y buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, creo que sí, ahora sí. Voy a presentación. Sí, ahora sí. Entonces, buenas tardes a todos. Y primero sí. La idea era para mostrar una video, pero entonces solo para un resumen del video. El video se muestra cómo América Latina y el Caribe seguir aportando a la alimentación global, al tiempo que reduce los impactos ambientales de la agricultura en un contexto de cambio climático. Y que es importante es que la transformación, ¿no?, de esta agricultura hacia la sostenibilidad y la resiliencia será una fuente de múltiples de oportunidades, en nuestra opinión de la FAO. Y algunas acciones que la FAO propone, que se muestra en este video, son, por ejemplo, para realizar, ¿no?, esta agricultura más sostenible, se requiere reducir la huella ambiental, una mayor integración con los ecosistemas y la biodiversidad. Y muy importante también en el contexto de Chile es el uso eficiente del agua y mejorar la salud de los suelos y una mejor sostenibilidad de manejo de los bosques. Entonces, esta lámina se muestra algunas de las acciones que han discutido en nuestra conferencia regional en octubre con todos los miembros países. Y, por ejemplo, que es importante para destacar es que los miembros que cumplan con las contribuciones nacionales determinadas en el sector agrícola y rural y otros compromisos de esta convención, ¿no?, de marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Otro, por ejemplo, es una oportunidad, creo, en nuestra región, es esta nueva plataforma que se llama PLACA, la Secretaría de la Plataforma de Acción Climática en la Agricultura de América Latina y el Caribe. Y es un mecanismo regional para colaborar y para conversar, ¿no?, sobre estos temas de agricultura sostenible y en este marco de cambio climático. El otro, por ejemplo, que es súper importante para nuestra región, es para apoyar, ¿no?, la incorporación de la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en las estrategias del sector agrícola, especialmente en los pequeños estados insulares en desarrollo del Caribe. Y el otro, que es súper importante, es fortalecer la sostenibilidad de los recursos pesqueros y la agricultura mediante la gestión, la conservación, la producción y el comercio de los productos pesqueros. Y estos son algunas de, entonces, estas acciones, ¿no?, que han discutido en nuestra conferencia regional y que marca como esto marca de trabajo de la FAO en los próximos 2 años. Y un poco para presentarles una de las prioridades para la región. Esta plataforma de PLACA, Plataforma de Acción Climática en Agricultura en América Latina y el Caribe, tiene la potencial para levantar y facilitar diálogos a alto nivel entre los países miembros y es una plataforma de adición voluntaria que estará bajo la dirección de los ministerios de agricultura de los países de América Latina y el Caribe adherentes. Y FAO, junto con CEPAL, brinda apoyo como la secretaría de esta iniciativa. Esta plataforma fue lanzada con el COP25 en diciembre de 2019 y era una iniciativa del gobierno de Chile. Y por el primer año, Chile ha sido nombrado para liderar esta plataforma. Y por el momento, en total, esta plataforma cuenta con 10 miembros países y 6 asociados por el momento.
y entre ellos son Conservation International, pero también el Banco Mundial y el CIGIAR, que es el Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional. Entonces, solo para mostrar un poco que eso, en nuestra opinión, con la FAO es una de las plataformas que brinda apoyo, ¿no? Esta colaboración y conversaciones entre los países y para fortalecer un regional más sostenible en agricultura. Entonces, ok. Disculpa, ¿por qué se muestra la última? No sé, pero yo tenía otras láminas, pero solo para mostrar que en otra lámina que es importante en nuestro tiempo es la pandemia de COVID. Y creo que es importante para enfatizar que con este COVID, la pandemia retroceder en 10 años, ¿no? El avance de Chile en materias de desarrollo social, que ya existe una gran brecha entre territorios urbanos y rurales. Y otro, por ejemplo, que en el marco de inseguridad alimentaria, ya que en el 2019 más o menos como 15% de la población padecía de algún tipo de inseguridad alimentaria. Y también para enfatizar que la FAO, por ejemplo, quiere enfatizar que la agricultura familiar campesina tiene muchas oportunidades para una recuperación verde, ¿no? Como Building Back Better, como después de COVID. Y es importante en el contexto de Chile que más de 90% de los productores pertenecen a la agricultura familiar campesina y controlan más o menos el 40% de la superficie de cultivos y más de el 50% de las existencias de ganado bovino del país y juegan un rol clave en la conservación de la agrobiodiversidad, entre otras cosas. Además, las elecciones de alimentos son importantes y tienen impactos sobre la salud humana y del planeta. Y sin embargo, el sistema alimentario mundial no está construido para dietas diversas y saludables. El 80% del suministro de alimentos del mundo es grano y ganado alimentario con granos, mientras que las frutas, verduras, legumbres y pescados son costosos y mucho menos accesibles. Entonces es muy importante para fortalecer los vínculos entre lo rural y lo urbano y aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro de alimentos. Y creo que sí, eso es la última lámina y sí, muchas gracias. Muchas gracias, Tania, por esa muy interesante presentación desde una mirada de una organización mundial que se puso como lema de organizar la alimentación del mundo de una forma sustentable, mirando los suelos, el agua, las problemáticas regionales, las problemáticas locales. Lamentablemente no pudimos ver el video, pero me avisaron que en el chat, para el público, en el chat o cuando pinchan haz tu preguntas, ahí pueden ver el link del video que nos compartiste. Así que ahí está disponible y ojalá después de nuestro panel o en la pausa de la Semana de Clima, en algún momento puedan revisar ese video que es muy bueno. Dura 6 minutos y de una forma muy sencilla y muy placativa muestra el trabajo importante que hace la FAO en cuanto a una agricultura resiliente y sostenible en el tiempo. Así que los invito a revisar ese video y todos deben tener ahora en el chat el link disponible para revisarlo. Me pareció una muy buena mirada y me pareció muy interesante saber
de todos los programas que existen a través de esas organizaciones mundiales. Y Tania, mencionaste igual lo importante que es el diálogo entre los grupos de intereses, entre la sociedad civil, entre las organizaciones, las empresas, etcétera. Entonces, yo creo que el diálogo en sí es una herramienta muy importante y muy fuerte y que uno debería capaz es usarlo un poco más, pero después en la discusión podríamos profundizar un poco más esa temática. Por ahora quisiera pasar a la próxima presentación y tenemos hoy acá con nosotros a Gerardo. Gerardo Winand es ingeniero civil industrial con un magíster en Ingeniería Económica de la Universidad de Chile, consultor Comercio Justo y Economía del Bien Común y subgerente de la banca ética Doble Impacto. Gerardo cuenta con una amplia experiencia, con más de 30 años, y la que ha contemplado en la creación, formación y consolidación de varias iniciativas de comercio justo. Y ha recibido distintos premios, por ejemplo, el premio del empresario de exportación del BCI del año 2011 por la contribución a una mayor equidad vía la exportación de productos más vulnerables y además sostiene el premio de innovación social del 2015 de PricewaterhouseCoopers con la Universidad de Desarrollo por su trayectoria e impacto. Y hoy nos contará justamente sobre impacto, más, para ser más precisa, sobre la banca ética Doble Impacto. Así que Gerardo, si por favor puedes encender tu micrófono y yo te dejo la palabra para tu presentación. Muchas gracias, Iris, por la presentación. Bueno, encantado de estar en este momento acá. Muy interesantes las dos presentaciones anteriores de Ricardo y Tania para este contexto. Yo me voy a acercar al tema de una agricultura y un cultivo sostenible desde el ámbito de, por un lado, de las nuevas economías y lo que estamos construyendo a partir de Doble Impacto, que es la construcción del primer banco con lineamientos 100% éticos del país y con proyección latinoamericana, y cómo el ámbito de la agricultura sostenible debe ser un aspecto que de hecho está integrado en nuestro actuar actualmente y por lo tanto debe ser un objetivo claro en todo lo que es inversión y por lo tanto generación de proyectos en ese ámbito. ¿Qué es? Me anticipé con una más ahí. ¿Qué es Doble Impacto? Doble Impacto es una plataforma de inversiones que está haciendo realidad, como decía, la banca ética con una proyección latinoamericana, con base en Chile inicialmente, y lo que queremos modestamente es cambiar la economía, cambiar el mundo a través del uso consciente del dinero. Muchas veces las personas no saben en qué se usa el dinero que uno lleva a los bancos. Lo que queremos acá, y no es algo nuevo que hayamos inventado nosotros, formamos parte de la Alianza Global de Banca con Valores, y lo que busca precisamente es conectar estos dos mundos, el mundo de las personas que empiezan a hacerse conscientes de que su dinero puede estar invertido en actividades que realmente favorecen a un planeta más sostenible, a unas relaciones sociales mejores, y proyectos que realmente generan de economía real, que generan un impacto positivo y contribuyen realmente al bien común general de la sociedad. Formamos parte de esta agrupación, no hemos inventado la banca ética existe hace más de 40 años en diversos lugares en el mundo, como se ve en ese mapa, y formamos parte de esta red mundial de banca con valores o que solamente trabaja en economía real de impacto positivo. Como Doble Impacto y en el camino a ser banco, trabajamos en nuestras tres áreas fundamentales son las de educación y cultura como área estratégica, desarrollo social y medio ambiente. En el ámbito de medio ambiente está todo aquello que dice relación con los sistemas alimentarios, con la energía renovable y con el consumo y producción sostenible. Ahí nos vamos a detener un poco. Como les decía, tenemos un enfoque territorial. Si bien es cierto, Doble Impacto como plataforma de inversiones en camino a llegar a ser banco el 2022 se sitúa en Chile, ya tenemos oficinas
en el Río de la Plata, Argentina, Uruguay, y en 2 espacios en Brasil, y luego prontamente en Colombia. Ese es el avance que vamos teniendo, y la proyección es bastante amplia en la necesidad de instalar una banca que realmente sirva a un desarrollo sostenible. La forma de estructurar, como les decía, estas 3 áreas fundamentales, y funcionamos como la estructura de un banco. Lo que sí están integrados adecuadamente, la evaluación de impacto con la evaluación financiera y de riesgo. Es un todo. Nosotros solamente financiamos aquellos proyectos que son capaces de pasar esta barrera, este primer filtro que tiene que ver con el impacto que generan. Y en ese sentido, solo precisar que no queremos ser talibanes en este tema, sino que más bien es una invitación a las empresas y a las organizaciones, en este caso en el ámbito de la agricultura en particular, a avanzar hacia un desarrollo sostenible. Eso implica, por ejemplo, en el agro, que solamente trabajaremos con aquellas empresas, por ejemplo, convencionales, que quieren transitar ya decididamente a una transformación hacia prácticas agroecológicas, orgánicas, biodinámicas o regenerativas, por dar un ejemplo de actividades. Dentro de eso, todo lo que puede ser eficiencia hídrica, eficiencia energética, todas aquellas actividades que permiten mejorar los cultivos para que estos puedan ser más sostenibles, que tengan menos componentes de agroquímicos, pesticidas, y que avancemos hacia finalmente hacia un sistema alimentario más saludable. Y el esquema es, una vez que pasan esta evaluación de impacto, mirar su estructura comercial, su estructura de riesgo, hasta qué punto pasa por un comité de crédito, y si finalmente el proyecto se ha aprobado, este se levanta en nuestra plataforma de inversiones, que ya contiene más de 3.600 personas, individuos que están dispuestos a financiar estos proyectos por el impacto. Tenemos la primera cartola en que se informa no solo en qué están invertidos los recursos de cada una de esas personas, más el fondo de inversión con el cual estamos trabajando, sino cuál es el resultado real de su inversión. Ahí pueden ver en ese cuadro un poco la composición de quiénes son los que invierten en estos proyectos, entre los cuales los de agricultura sostenible son muy significativos, y el 64% corresponde a personas individuales, 13% a Family Office, que se han ido incorporando cada vez más a la necesidad de un desarrollo más sostenible a través de sus inversiones, y el fondo de Quest Capital Doble Impacto, que corresponde a personas de alto patrimonio que también están interesadas en financiar este tipo de proyectos. En esta lámina, ustedes van a tener a disposición todo esto. Aparece a octubre la cantidad de dinero que hemos colocado en estas 3 áreas estratégicas, que son, como te decía, educación y cultura, desarrollo social y medio ambiente, donde están los sistemas alimentarios. Y cómo está dividido. Y luego, en la siguiente lámina, también aparece los resultados específicos para cada una de esas áreas, de cada inversión que las personas hacen. Entonces, cuando invierten en agricultura orgánica, lo que están logrando obtener es que tal cantidad de hectáreas se transforman o se perfeccionan hacia una agricultura orgánica, biodinámica o regenerativa. Tenemos ya proyectos que hemos financiado en agricultura regenerativa y es tremendamente interesante y potente. Y la gracia de nuestro trabajo tiene que ver con el acompañamiento a las empresas en esto. Como les decía, en el área de medio ambiente, estos 3 ámbitos de sistema alimentario, energías renovables y consumo y producción sostenible son los relevantes. Y en lo que refiere al compromiso nuestro con una agricultura sostenible, queremos estar en toda la cadena, apoyar con financiamiento en toda la cadena de producción, desde el origen de los insumos, las materias primas. Por lo tanto, estamos hablando del tema de semillas, cultivos, cosecha, y todo lo que viene después aparejado, procesamiento, producción, envasado, luego la logística, distribución mayorista, menorista, también en el sentido de privilegiar un comercio justo. Es decir, que no solamente cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de que un producto
satisfaga, ¿no es cierto?, a una necesidad medioambiental, sino que también a un tema social. Y por lo tanto, sí nos interesa en nuestra evaluación de impacto trabajar con aquellos agricultores o empresas agrícolas o cooperativas que, si bien privilegian el tema más sostenible en cuanto a lo sustentable del medio, los cultivos, el uso de las tierras, etcétera, sino que también la variable social. ¿Hasta qué punto los productores de base realmente son los más beneficiados en términos de que la cadena productiva tenga la menor cantidad de intermediarios posible y que el mayor beneficio llegue al productor más de base? En ese sentido tenemos una mirada mucho más holística y completa de lo que debe ser el desarrollo sostenible, que incorpora estas tres aspectos, digamos, que son lo económico, lo social y lo ambiental. Lo que ofrecemos es un acompañamiento, ¿no es cierto?, a estas empresas, mirando a través de un grupo de expertos en esto, personas que han trabajado fuertemente en estas áreas, estas tres áreas, y en el ámbito agrícola en particular, varios expertos que no solo les interesa el desarrollo agrícola por su significado intrínseco, sino que también el impacto positivo en la sociedad que genera una agricultura que respeta a las personas y al medio ambiente. De impacto en que todos los créditos o el financiamiento que se genera es a la medida de las necesidades de los proyectos específicos. No tenemos productos estándar, sino que adecuamos la estructuración financiera a las necesidades específicas de las empresas u organizaciones que quieren plantear sus proyectos. También financiamos estudios que tiendan a una agricultura mucho más sostenible. Y lo que también es muy interesante es que a partir, cuando nosotros ya decidimos apoyar un proyecto, por ejemplo, en agricultura sostenible, ese proyecto se destaca con todo su impacto, todo su valor a esta base, a esta plataforma de inversiones, y por lo tanto lo ven más de 3.600 personas hoy día, en número creciente, y empiezan a reconocer el valor agregado, el valor de sostenibilidad que tienen estos proyectos que nosotros somos capaces de evaluar, aceptar y por lo tanto generar el financiamiento a través de esa plataforma. Esos son los distintos esquemas que podemos nosotros apoyar: adelanto en estados de pago, inversiones, factoring, capital de trabajo para proyectos específicos. Y lo que sí es necesario, que cualquier empresa que quiera postular a esto, los requisitos son tener estados financieros, ¿no es cierto?, actualizados, al menos 2 años de trabajo. Nosotros no trabajamos bajo el esquema de capital de riesgo. Piensen que es una plataforma de inversiones en que una de nuestras primeras responsabilidades es el cuidar el dinero de nuestros inversionistas que han optado por un uso consciente del dinero, pero no podemos entrar en proyectos startup o emprendimientos que muchas veces no sabemos si el resultado podrá ser el adecuado o no. Ser una empresa o institución de impacto positivo o en proceso de transición hacia una gestión sostenible, por ejemplo, en el agro. Y incorporar buenas prácticas en toda su cadena de valor. O sea, la cadena de valor es tremendamente interesante. No da lo mismo cómo se logran las cosas. Es importante no solo desde el origen de las materias primas, que es relevante, sino que hasta el consumidor final, incluso qué se hace finalmente con los desechos, y ahí también nuestra mirada de economía circular también es relevante. La toma de decisiones, se lo he ido explicando, evaluar el impacto, ver todo el tema comercial, hasta qué punto un crédito realmente favorece o no favorece. Nosotros no colocamos crédito cuando nos damos cuenta que un crédito puede hacerle más daño a una empresa en una etapa, y tratamos de hacer una asesoría de estructuración financiera que les permita a las empresas, en este caso agrícolas, hacer un buen uso del dinero, o en algunos casos tener que decir: no es conveniente tener un crédito de este monto en este minuto, sino que plantear otra solución que pueda ser relevante para ellos. A través de un comité de crédito se hace finalmente el levantamiento de los proyectos. Los pasos son estos que aparecen acá, muy someramente, digamos, cómo
cómo se procede con una empresa que requiera financiamiento. Y solamente aquí no puedo detenerme porque no me queda más tiempo. En el fondo, son algunas, solamente se los muestro rápidamente, algunas iniciativas o empresas. Aquí tenemos Apicop, una cooperativa de productores de miel que trabaja bajo principios de comercio justo y que son exportadores hace mucho tiempo y le hemos generado líneas de capital de trabajo a ellos. Tregualemu es una empresa que trabaja bajo principios orgánicos vendiendo castañas orgánicas a Europa y otros frutos secos. También tenemos Agro Entre Ríos, que trabaja bajo principios orgánicos y también de agricultura regenerativa con temas de berries actualmente y también bajo la lógica de comercio justo. Y una que es muy interesante, ya que se hablaba del tema de la carne, que también es un lío a veces en el pensamiento de decir, bueno, ¿qué pasa con ella? Bueno, trabajamos con Carnes Manada, por ejemplo, un proyecto que es agricultura y ganadería regenerativa. O sea, pastoreo libre, bienestar animal, todos los proyectos que tienen que ver con animales tienen que pasar por la evaluación de si es que tienen certificaciones de bienestar animal. No podemos trabajar con otro ámbito porque también nos interesa esa variable de sostenibilidad que tiene que ver también con el respeto a la naturaleza en el más amplio sentido. Y eso tiene que ver también con cómo es el trato con los seres vivos en los distintos espacios. Y al ser una agricultura regenerativa de captación de CO2, estamos colaborando también a ese tipo de proyectos. Relevarlos, mostrarlos y que la gente los conozca. Esto es lo que les puedo decir. No sé si me pasé un poco de horario, pero es que es mucha información y nos interesa en particular fomentar esta agricultura más sostenible, haciendo una invitación también a los sectores agrícolas que no han contemplado todavía la agricultura sostenible, de que siempre es tiempo de poder modificar las prácticas y avanzar hacia una agricultura que sea menos intensiva en cuanto al uso de químicos y avanzar hacia una agricultura que sea mucho más limpia, más saludable para el ser humano y por lo tanto mejor para el planeta. Con eso termino mi presentación. Gracias. Gracias, Gerardo. Gracias por tus palabras y la interesante presentación. Mencionaste el cambio en las empresas, la motivación a una empresa de usar mejor los insumos, hacer como un cambio de paradigma en la visión de una empresa y mostraste cómo se podrían financiar esos proyectos sostenibles tan importantes. Voy a hacer así la conexión con el próximo speaker, que justamente inventó una solución para la agricultura que logra usar con mayor eficiencia los insumos que requieren los campos y que tiene una visión súper claro a lo que quiere lograr con su invento y con el servicio que estableció acá para la agricultura chilena. Y por ende yo quiero invitar ahora a Jan Breinbauer de la empresa AgroTrack para hacer su presentación. Jan es ingeniero agrónomo y trabajó por más de 3 años en la agroquímica y semillera Monsanto, pero hoy trabaja en su propia empresa ayudando a los agricultores y productores a reducir el uso de pesticidas, siendo más preciso con el uso de los productos fitosanitarios de manera sostenible y responsable con el medio ambiente. Y apoyado por el uso de la tecnología que tenemos hoy en día disponible, ha logrado reducir en un 30% el uso de agroquímicos y eso va obviamente de la mano de un patente de invento que pudo registrar, que es un tremendo logro para un startup. Y además, Jan pretende llevar a las políticas públicas del país un uso más regulado de las pesticidas. Y Jan, entonces ahora nos cuenta un poco cómo se hace, de qué se trata ese servicio y cómo es su visión de un cambio de paradigma en la agricultura. Así que, Jan, por favor, si estás ahí, enciende tu micrófono. Hola, gracias Iris por la presentación. Y sí, así es. Tenemos
La oportunidad de dar un vuelco, de hacer las cosas mejor y efectivamente el invento de lo que estamos haciendo es un sistema y método para un mejor uso y reporte del uso de pesticidas y agroquímicos en la producción de alimentos. Así que voy a partir con la presentación y una de las cosas interesantes, me detengo en esta pequeña slides que en el fondo aquí aparecemos dos empresas y un poco que lo que creo que hay que hacer para llegar un poco más lejos, empezar a hacer cosas colaborativas y empezar a que cada uno aporte lo mejor de cada uno y en este caso entre AgroExacta y AgroTrack hoy día estamos trayendo este nuevo servicio que lo llamamos de gota controlada y les vamos a contar un poco qué es lo que hacemos y cómo estamos ayudando a los agricultores a ser más eficientes. Ok, entonces, mira, yo aquí lo que les muestro es una realidad de lo que sucede en el campo. Aquí lo que pueden ver es un equipo pulverizador y un tractor. Los equipos pulverizadores se utilizan para aplicar agroquímicos, pesticidas, también pueden ser productos orgánicos también, por si hay duda, y lo que hacen es que el tractor va avanzando por todas las hileras de los frutales o cultivos y van pulverizando estos agroquímicos y estos son vitales para la producción, eliminan virus, bacterias, plagas, enfermedades y son necesarias para producir alimentos, pero lo que sucede en el campo y es lo que encontramos es que estos se calibran una vez por la temporada, después tienen fallas, tienen fugas y esto es la realidad de lo que vivimos en el campo y no hay una preocupación constante de ir haciéndolo mejor. Yo también esto lo vivencié cuando yo sembré maíz y poroto y me costó mucho entender de que uno compra los productos químicos, se los entrega a los operadores y ellos aplican. Pero también hay una falta de control y también entregarle herramientas a los operadores para que lo hagan mejor y les voy a ir contando un poquito más cómo es que nosotros lo estamos haciendo. Lo que les muestro ahora es una aplicación real de un campo y de una empresa importante, o sea, esto sucede a nivel de microagricultura o agricultores pequeños y también hay empresas más grandes. Y lo que se ve acá es una cantidad excesiva de uso de agua para pulverizar. Si pueden ver, o sea, la cantidad de agua se ve rápidamente que el árbol está recibiendo y no alcanza a recibir más en este momento de la salida de invierno, pero los agricultores están acostumbrados a que apliquen y que un poco como chorreando el producto o se moje absolutamente. Y en este caso, ¿qué es lo que sucedió? Que si lo pueden ver en la siguiente slide, el agricultor estaba aplicando con 1920 litros y estaba ocupando 18 boquillas, esa es en la fotografía de la izquierda. ¿Y qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros llevamos al agricultor a decirle, mira, nosotros te vamos a llevar, te vamos a apoyar y puedes hacer el mismo trabajo pero con 6 boquillas y aplicar 600 litros y vas a obtener los mismos resultados. Y ahí hay un cambio de paradigma, que los agricultores no están acostumbrados a esto, tampoco los operadores se atreven a hacerlo, pero nosotros lo estamos acompañando y ¿cuáles son los resultados? Si pueden ver, esta es una forma de poder medir cómo queda el producto químico en el árbol. A la izquierda es lo que se estaba haciendo y el producto chorrea finalmente. Hay mucha cantidad de que cae al agua, o sea, cae al suelo, hay gotas y la verdad es que se ocupa de manera excesiva. Y a la derecha es nuestra propuesta de gota controlada y que se hace como con una suerte de pintitas del producto y la verdad que esto persiste en el árbol e inclusive se ven mejores respuestas en los árboles porque se desintoxican y se ocupa de mejorar el producto y somos más eficientes. ¿Más eficientes cómo? Con el mismo estanque de 2.000 litros, el agricultor estaba cubriendo cerca de 1 hectárea. Ahora con el mismo estanque pulverizador, el agricultor está cubriendo alrededor de 3 hectáreas y un poquito más. ¿Y qué significa esto? Que la cantidad de estanques necesarios para cubrir la misma superficie es menor. Y con eso empezamos a ahorrar petróleo, empezamos a producir menos CO2 en el uso de petróleo y también la cantidad de tiempo es menor y se ocupan mejor las ventanas de aplicación que cuando el tratamiento es más eficiente y efectivo. ¿Y dónde está la gran propuesta? Que todo esto nosotros lo hacemos con nuestro servicio de monitoreo GPS, que hoy día estamos enfocados principalmente en controlar las velocidades y en controlar los recorridos, pero donde queremos ir un poquito más y donde queremos avanzar en esto es que esto sea un solo servicio y sistema donde quede todo esto registrado de manera digital. Eventualmente, ojalá quisiésemos que esto pudiese, por ejemplo, servirle al SAC o que esto quede demostrado, porque este agricultor, le voy a mostrar ahora los números, lo que está haciendo, cómo está aportando y finalmente manzanas que comemos nosotros, que las exportamos, hoy día se pueden utilizar con menos cantidad de agroquímicos y qué es lo importante también de todo esto. Bueno,
nosotros nos invitaron como empresa y efectivamente es importante también dar a conocer que un poco el modelo de negocio, hablar de esto, pero quiero decir que esto se paga solo. Es decir, con la cantidad de ahorros que nosotros generamos en los agroquímicos, que se deja utilizar, también en petróleo, en HH de hombres para realizar el trabajo, el servicio que nosotros entregamos al agricultor, que consta de una visita por semana para ir fiscalizando y viendo qué tan bien lo están haciendo, acompañado del servicio de monitoreo de GPS, que les vamos controlando por dónde van pasando y qué velocidad utilizan, se paga solo. Eso es interesante saber de que ahorrando químicos podemos inclusive hacer nuestra propuesta de servicio para el agricultor y generar los ahorros. Aquí les voy a entregar un poquito más los datos más duros, que este agricultor, en este caso, ahorró un 30% de lo que de los costos de programa fitosanitario completo. Esto es de temporada a temporada, no es solamente en una aplicación, este es el año completo, lo que equivale a 60 millones de pesos para 100 hectáreas de manzano. Estos datos son reales y inclusive el ahorro que se genera, a nosotros nos están pagando el servicio donde estamos yendo una vez por semana a fiscalizar y hacer la pega y ayudarlo. El agricultor en su programa fitosanitario completo se ahorra 1.284 estanques, es decir, que tiene que ir 1.284 veces menos por la temporada completa al campo para cubrir su superficie. Esto equivale a un ahorro total de 2.567 metros cúbicos de agua, representa un ahorro de 6.800 litros de petróleo en la temporada y representa también un ahorro de 18.369 kilogramos de CO2 y también en cantidad de jornadas hombres la pega se hace más rápida. Y lo más interesante acá, y quiero ser súper responsable y que también lo hablaba un poco Gerardo, de que un poco la conciencia social, los operadores están felices con sus máquinas, que nosotros las tenemos optimizadas y están haciendo la pega como se debe hacer, y es importante saber que a nivel de gerencia nosotros podemos intentar hacer los mejores cambios, queremos hacerlo lo mejor posible, pero realmente tenemos que darle la herramienta a las personas que están aplicando realmente el producto, y ellos finalmente son los que nos cuidan de que el producto no quede en el suelo y que la cantidad sea la necesaria para simplemente ocupar de manera precisa el producto y no sobreocuparlo. Importante tener también ese concepto de que hay que darle herramientas y hay que fijarse dónde están realmente las personas que hacen el cambio. Luego les voy a mostrar, para que puedan ver que esto funciona. Estos son unos reportes que nosotros enviamos y si pueden ver hay pintitas de los productos en los papeles hidrosensibles y estamos ahí aplicando cerca de 700 litros por hectárea por cada una de las 4 máquinas que tiene este campo, y este agricultor estaba aplicando a esta misma época 1.500 litros. Nos hacemos responsables y, por supuesto, a medida que crece la canopia, la planta empieza también a necesitar más follaje de acuerdo al crecimiento que tienen las plantas. Subimos un poco la cantidad de litros, pero lo subimos a 800, 810, no nos vamos a los 1.500 litros y con eso lo hacemos de manera precisa y las plantas están teniendo una respuesta importante y también hemos visto que, lo mencioné, que las plantas se desintoxican y también hay mayores porcentajes de embalaje, producto que las plantas están un poco más sanas y no están con tanta presión de agroquímicos ni pesticidas sobre ellas, y hay una respuesta positiva también de la planta. Y como les contaba, esta agricultora a esta fecha estaba ocupando 1.500 litros y ahora está ocupando alrededor de 800 y está feliz. Es importante también mencionar que este agricultor nos contrató para trabajar en sus primeras 100 hectáreas, le gustó tanto el servicio porque lo estamos ayudando, estamos encima, participamos de su equipo y ahora nos contrató para sus otras 250 hectáreas y es así la realidad de lo que uno puede hacer enseñando a los operadores y a los agricultores, acompañándolos a hacer mejor el trabajo. Aquí les quiero mostrar una foto que tomamos la semana pasada en una hoja de parra, y esa es la cantidad de gotas que tiene que quedar, y no esto que chorrea y que estamos acostumbrados en la agricultura a ocupar, y con eso somos eficientes. Aquí les quiero mostrar otra fotito más, también, ojo que esto fue una prueba con agua, no tenía agroquímicos, por eso está la abeja ahí, pero lo importante que en esto era necesario dejar una cantidad de gotas en las flores, y así de precisos somos. Eso es lo que nos hace entregar una mejor propuesta de valor y ser eficientes en el trabajo con los agricultores. ¿Y qué es lo que estamos evitando? Esto es lo que vemos en los campos, la gran cantidad de los campos, 1.500 litros, se puede hacer con menos, y esa cantidad de químicos queda sobre la fruta, cae al suelo, y hoy día no es necesario hacerlo y lo podemos hacer como nosotros lo estamos
llevando a la práctica. ¿Y dónde está lo interesante de esto? Y agradezco también la invitación aquí con la Fundación Konrad Adenauer, que esto creo que es importante que lo conversemos, que puede llegar a ser política, puede llegar a ser una política pública de cómo hacerlo mejor. Chile podría ser el primer país perfectamente en tener un sistema digital de uso regulado de pesticidas. Estuvimos el año pasado en Alemania, ellos también lo quieren hacer, pero no se han puesto de acuerdo porque no saben hacerlo para el Estado, un Estado de Alemania, hacerlo para Alemania entero o la Unión Europea, y nosotros hoy día tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Qué es lo que muestro acá? En el año 2013, de la mano de INEA, el Ministerio de Agricultura le pidió a INEA que hicieran lo que se hacen en la Unión Europea, que es poner un sticker y ir a fiscalizar que el equipo pulverizador esté bien y que y con eso en Alemania o en la Unión Europea se aseguran de que por toda la temporada el equipo pulverizador va a estar funcionando bien, pero eso acá en Chile no funciona. Hay que estar haciéndolo de manera consistente, acompañándolo. Y lamentablemente esta iniciativa que partió en 2013 por el lado INEA, don Jorge Riquelme fue la persona que inició esto, no prosperó en el tiempo y hoy día no se está fiscalizando como se debería. Y nosotros hoy, y es lo que queremos comentar, tenemos un modelo de negocio, tenemos las herramientas, tenemos el know-how, lo podemos hacer y además tenemos esta patente invento que habla de un sistema y método para el reporte de uso de plaguicidas en la producción agrícola de alimentos. Así que la invitación un poco ahora, las personas que estén conectadas o inclusive los que estamos participando, de repente a ver si podemos pensar en algo para poder aprovechar lo que hoy día tenemos, que está funcionando, hay un modelo de negocio y hay que plasmarlo para ojalá poder contribuir y dar una solución real a lo que hoy día tenemos con la problemática como cambio climático y también para no continuar contaminando las napas subterráneas con agroquímicos y usarlos de manera excesiva. Así que eso, Iris, lo que tenía para comentarles y muchas gracias. Gracias, Jan, por esa interesante ponencia. Y por favor, no te vayas, porque llegó una pregunta del público que te quisiera hacer en este momento. Y voy a empezar contigo y después pasar a una pregunta que llegó para Gerardo, porque igual estabas hablando de modelos de negocio. Jan, la pregunta del público era, ¿cómo ingresan las semillas transgénicas? ¿Se están considerando, ya que disminuyen el uso de sustancias químicas peligrosas o pesticidas? ¿O los proyectos que son abordados son de preferencia orgánica? Por favor, si puedes responder a esa consulta del público, sería genial. Voy a aprovechar de contestar esa pregunta porque justamente trabajé en Monsanto y aprendí mucho de cómo funciona el uso de transgenia o cómo usamos las semillas transgénicas acá en Chile. Y primero, el servicio de nosotros está enfocado para productores convencionales, es decir, que ocupan pesticidas y agroquímicos, también para productores orgánicos. Es también impresionante que los productores orgánicos también ocupan o mojan de sobremanera los árboles, entonces está enfocado en lo convencional y también en lo orgánico. Nuestro servicio está enfocado para estas dos áreas. Y respecto a la pregunta de las semillas transgénicas, Chile tiene una manera interesante de que las semillas transgénicas solamente están de paso. Es decir, que si, por ejemplo, en Estados Unidos se utilizan semillas, vienen a Chile y nos entregan, por ejemplo, 1000 semillas y nos dicen, ok, de estas 1000 tienen que sacar 10.000 y tienen que salir del país, no pueden quedar en el país para poder utilizarse de manera comercial. Ojo que esto está cambiando, hay mucho debate, es un tema importante porque el hecho de que se ocupen semillas transgénicas se puede contaminar de manera, por supuesto nadie lo quiere, pero otros cultivos que tienen líneas puras. Y respecto a nuestro servicio, cómo se maneja en esto, nosotros también eventualmente podríamos prestar servicios a que lo hagan mejor, porque nosotros trabajamos principalmente con máquinas convencionales, pero también trabajamos con máquinas de última tecnología, es decir, máquinas que en vez de 1500 litros están acostumbradas a ocupar 800, pero esas mismas máquinas nosotros las llevamos a 600, 400 litros. Somos así de precisos en el servicio, por lo tanto, como la respuesta es que inclusive con tecnología, y aunque sean del tipo que sean, podemos aportar en nuestro servicio a hacerlo aún mejor para que la cantidad de gota que se utilice con el químico
quede de manera precisa y no se disperse en el aire ni termine en las napas subterráneas. Gracias. Y al tiro llegó otra pregunta, y la pregunta es, ¿por qué tiene que ser un trabajo con pesticidas? ¿Por qué Bueno, que no se use nada de pesticidas? Sin eso es lo más, creo que lo más lindo y lo más interesante y es donde va nuestra propuesta. Nuestra propuesta y visión es ayudar, porque hoy día ya se ocupan químicos, tenemos que hacernos responsables de eso y nuestra propuesta es ayudarlos a hacerlo de manera precisa, o sea, antes que ser preciso, reducirlo, hacerlo de manera precisa y nosotros recomendamos al productor que una vez que ya tenga tan bajo la cantidad necesaria de químicos, lo reemplace por productos con registro orgánico. Esa es nuestra visión, reducir los químicos, hacerlo de manera precisa y ayudar al agricultor para que pueda dar la transición al orgánico. Esa es nuestra propuesta y eso es lo que queremos. Nos encantaría que en 20 años más todo fuese orgánico. Eso es lo que nosotros estamos trabajando. Y una última pregunta para ti, para hacer un traspaso. ¿Cómo se puede integrar al pequeño agricultor en eso? Agricultor, perdón. ¿Y cómo puede ser un colaborador a esa nueva mirada? Puesto. Y nuevamente me encanta esta pregunta porque la hemos pensado un poco. Es interesante hacer la analogía, por ejemplo, en Chile cuando llegó el riego por goteo fue subsidiado por el gobierno de Chile y entregaba la posibilidad a agricultores o pequeños grandes que necesitan dinero para poder ocupar riegas por goteo que disminuyen sobremanera la cantidad de agua y había un subsidio. De tal manera que todos podían acceder y podían ayudar a distintas escalas. Lo que nosotros creemos es que este servicio se paga solo. Las grandes empresas simplemente se ven beneficiadas porque nosotros vamos al campo, los ayudamos, generan ahorro y ellos mismos la pueden pagar. Pero nosotros creemos que el agricultor más pequeño, quizás nosotros no tengamos que ir a verlo 4 veces al mes, una vez por semana, pero basta que lo vayamos a ver una vez al agricultor pequeño para ayudarlo a entregarle las herramientas y enseñarle cómo lo podemos hacer con gota controlada. Y lo interesante y donde está nuestra patente es que estamos creando un sistema que a través de una aplicación móvil que finalmente podamos registrar estas órdenes de aplicación de manera digital. Y lo interesante sería, en el fondo, quizá obtener algún subsidio que no es necesario tenga que pagar el agricultor para que nosotros lo podamos visitar, pero sí incorporarlo en esta industria y no dejarlos afuera y sí que motivarlos a que de manera muy sencilla, como lo estamos nosotros promoviendo, que puedan registrar en esta orden de aplicación de manera digital en un celular y bastaría con eso. Así que bastaría con que los incluyéramos y quizás un subsidio sería la solución para que podamos también integrarlos y no dejarlos afuera y ellos también pueden hacer una mejor pega y contribuyan también a no continuar contaminando las napas subterráneas. Gracias por la explicación. Y esa pregunta del pequeño agricultor y la agricultura más familiar campesina la llevo a una pregunta que nos llegó en el chat para Tania. Tania, si estás por ahí, hay una pregunta. ¿Por qué la placa hace énfasis en seguridad alimentaria, no así en la soberanía alimentaria? Diversos documentos oficiales en la web ni siquiera mencionan el segundo concepto y eso perjudica, por ejemplo, a la agricultura familiar campesina, de cual se habla. ¿Tú podrías referirte un poco a cómo se hace una mirada hacia la agricultura familiar? Sí, sí, yo leí esta pregunta y primero es que creo que en todo el mundo y también en la FAO existen muchos términos, ¿no? Para explicar la agricultura más sostenible. Por ejemplo, hay términos de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, etcétera, etcétera. Hay también economía circular. Y hay muchos términos, pero al final creo que, y también por placa, el objetivo es hacia una agricultura más sostenible. Y sostenible creo que se cubre todos, ¿no? Estos alimentos y esos elementos de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Pero sí, es una pregunta súper relevante y por el momento Placa, esta plataforma ya está en su inicio, ¿no? Para definir qué es un plan de trabajo para Placa y qué son los temas por todos los
países miembros para enfatizar en el próximo año, en los próximos 2 años, para tocarse, ¿no? Entonces, sí, pero como decir, y también en la FAO hay muchos términos, y al final creo que lo es más importante es que una agricultura sostenible se toca a todos estos elementos, y también este suministro, ¿no? De cadena de suministros de los alimentos más sostenible. Cambio. Gracias. Gracias Tania por explicar eso. Y eso de una vista más familiar, más campesina, más social, quisiera pasar de nuevo a ese modelo de negocios que igual tiene un impacto social positivo. Y tengo una doble pregunta para Gerardo, que llegó del público. Gerardo, ¿cuáles son los beneficios de las soluciones locales en la agricultura y cuál es su impacto social? Eso es una parte de la pregunta. Y la segunda es más por la parte de la inversión. ¿Desde qué monto se permite invertir y cómo son los retornos y los tiempos para recibir dichos retornos? ¿Podrías referirte un poco a estas temáticas? Gracias por las preguntas. Mira, la primera pregunta es, nosotros nos interesa principalmente poder potenciar aquellas iniciativas que en lo posible surjan de la base, o sea, estructuras, organizaciones, asociaciones, cooperativas, nos interesan en particular, con particular preocupación y el desarrollo precisamente de lo local. Cuando recién hacías la pregunta sobre soberanía alimentaria, también tiene que ver con eso, o sea, en el fondo, tratar de potenciar aquellos proyectos de organizaciones, empresas que potencian la soberanía alimentaria, refiriéndonos a eso, a aquello que es local, que es propio, que contempla la seguridad alimentaria, pero va mucho más allá. Tiene que ver con privilegiar los circuitos cortos, privilegiar el desarrollo local en base a una alimentación que sea autosostenible para los territorios. Entonces, en ese sentido, sí nos interesa priorizar ese tipo de proyectos en el financiamiento, porque generan mayor potencial, generan mayor capital social, se estructura un mayor tejido social y es parte también de nuestro espíritu de una banca con valores, mirar ese tipo de proyectos y ahí es bien importante también puntualizar de que nosotros no buscamos que los proyectos tengan una máxima rentabilidad y que tenga una tasa interna de retorno maravillosa, sí una sanidad financiera, obviamente, porque esto es crédito y por lo tanto tiene que ser recuperado por los inversionistas, pero no estamos tratando de llegar a privilegiar aquellos proyectos que tengan la máxima rentabilidad, sino que más bien contemplar este triple aspecto, digamos, que es la combinación de lo económico con lo social y lo ambiental. Y también decir que aquellas empresas u organizaciones que tienen prácticas, ¿no es cierto?, que son muy convencionales, en este mismo sentido que decía Jan, de cómo avanzar hacia un gradual uso de elementos que puedan ser más orgánicos, más amigables con el medio ambiente, finalmente. Entonces, no queremos colocarle un ladrillo en la cabeza a las empresas, pero sí un avance decidido hacia una agricultura sostenible. Ok, quiere modificar las prácticas, lo acompañamos, pero necesitamos monitorear y auditar que ese trabajo realmente está teniendo resultados, de manera tal que un segundo crédito o un tercer crédito tiene que ver también con una mejora ostensible en las prácticas para que éstas sean mucho más sostenibles. Eso por un lado. Y en cuanto a, desde la otra mirada, desde el ser inversionista de esto hacia proyectos, bueno, los montos parten desde 100.000, 200.000, dependiendo del proyecto, y también las tasas de interés, finalmente para el inversionista, dependen mucho del proyecto en particular y de los plazos de recuperación del capital, de retorno al capital. Entonces, hay proyectos que son muy disímiles, digamos, proyectos que son de corto plazo, 6 meses, 12 meses, y otros proyectos que son
a 4 o 5 años que hemos logrado financiar, no solo con la plataforma, sino que con el fondo de inversión también que tenemos en común con Quest Capital. Entonces, en definitiva, hay soluciones para distintos casos y como inversionista, toda persona que tenga algún ahorro en un minuto puede ser inversionista de plataforma desde 100.000 pesos. En algunos proyectos se exige un mínimo de 250.000 pesos. Eso depende del tipo de proyecto, pero no queremos que eso sea una barrera. Al revés, que la mayor cantidad de gente posible entienda de que debe ir pensando mucho más que el uso consciente de su dinero es capaz de cambiar el mundo. Muchas de las cosas negativas que pasan en el mundo son porque no nos hemos preocupado o no nos hemos dado cuenta qué es lo que hacen los bancos con nuestro dinero. Y es muy importante empezar a tomar conciencia cada uno, porque cada peso que se entrega a la economía puede causar un bienestar mejor o un daño a la economía. Y de eso tenemos que hacernos conscientes de nuestra responsabilidad. ¿A dónde llevamos nuestro dinero para obtener una legítima retribución, un interés por nuestro ahorro, pero que eso contribuya a un impacto más positivo y no a financiar cualquier cosa que son lacras hoy día para la humanidad? Gracias, Gerardo, por esa explicación. Y tengo dos preguntas más que quisiera hacer, que igual llegaron acá desde el público. Y yo creo que es una pregunta que podríamos hacer a Ricardo, porque igual escuchamos en la presentación de Jan, por ejemplo, que trabaja en el campo, que asesora a la agricultura. Lo importante es cuidar los suelos. Y nos llegó una pregunta del público: ¿qué pasa con el uso de suelos? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuáles deberían ser los modelos a seguir? Y yo creo que en esa pregunta voy a incluir otra más que llegó, es ¿qué es mejor, la agroecología campesina versus la industrial? Porque eh, eso de tener una agricultura industrial y al mismo tiempo, obviamente, la agricultura pequeña, que tienen de alguna forma convivir y los dos tienen que tomar medidas para ser más sustentable. Eso igual obviamente va de la mano del uso de suelos y de toda la discusión territorial. Y yo creo que ahí me gustaría que Ricardo comente un poquito acerca de eso. Preguntas fáciles, muchas gracias. No, sí, la verdad que creo que has pasado en tu pregunta sobre uno de los grandes desafíos de la agricultura. Quizá en suelo, y los que no lo han visto, recomiendo ver el informe del Planeta Vivo de WWF, que nosotros sacamos hace cada 2 años y muestra el estado y que básicamente estamos usando 1,6 planetas a nivel global. Estamos pasados en la capacidad de carga a nivel planetario. Y este año hincapié en la importancia del suelo y en muchos factores que antes quizás no lo teníamos tan claro. Uno, que el suelo capta CO2. Por lo tanto, un suelo bien mantenido, cuidado, ¿no es cierto?, es fundamental. También un buen suelo necesita mucho menos fertilización y a su vez, recordemos, la urea tiene un impacto en el cambio climático. Por lo tanto, para mí el suelo es el gran patrimonio de la agricultura, lo hace mucho más resiliente a las sequías. Creo que tiene que ser un foco. El suelo, por otro lado, también es cómo usamos el suelo que disponemos. Otra vez llego a la discusión, a la mirada del territorio, de cómo distintos actores comparten el territorio, cómo distintas industrias comparten el territorio y tenemos que ponernos de acuerdo en los territorios. Creo que es un cambio que tenemos que hacer en Chile. Eh, Agua en Chile nos va a obligar a hablar todos los usuarios del territorio, porque tenemos que administrar la escasez. Es fácil administrar cuando nos sobra algo, pero en agua, ¿no es cierto?, sobre todo en la zona central, el cambio climático, todos los modelos matemáticos nos dicen que vamos a tener mucho menos agua y en porcentajes significativos. ¿Cómo vamos a dividir ese agua en los territorios, en el uso del suelo? Ahí pensando en el uso del suelo, es fundamental y solo se logra con los consensos. La solución no va a venir de Santiago, sino que tiene que venir de los territorios. Y ejemplo, yo he mirado ese tema largamente, no sé, en Kenia, en el lago
Naivaya, por ejemplo, se han puesto de acuerdo los productores de flores con comunidades indígenas, con productores de agricultores, productores industriales y pequeños productores. La otra pregunta que me hiciste respecto de que productores industriales o pequeña agricultura, esa es una pregunta muy difícil. En pesquería tenemos lo mismo, los pesqueros industriales, los pesqueros semi-industriales y los pescadores artesanales, ¿no es cierto? ¿Cómo se dividen un recurso escaso? ¿Cuál es justo? ¿Qué es equitativo? Son preguntas difíciles que creemos que tienen que ser conversadas entre los distintos actores. Personalmente, a mí me gusta la variedad, ¿no es cierto? Están los industriales que tienen la capacidad de endeudamiento, algo se conversaba en los otros, ¿no es cierto?, para implementar las mejores prácticas, para probarlas. Luego tenemos los semi-industriales, que puede ser un negocio familiar, pero no sé, una lechería de 500 vacas, yo no la llamaría familiar. Por lo tanto, ahí tenemos una mezcla. Y después tenemos los pequeños agricultores o agricultura de subsistencia, muchas veces con muy poca capital, que tienen dificultades, ¿no es cierto?, para aplicar las buenas prácticas y donde probablemente ahí tiene que haber ayudas estatales, porque la idea es que no desaparezcan también. Entonces, yo creo que ojalá ver un mosaico en los territorios, un mosaico de distintos productores y cada uno tiene sus necesidades. Pero a la larga, y algo que yo planteé y que me gustaría que se lleven los que siguen escuchando todavía, ¿no es cierto? Los agricultores tienen que hablar entre ellos en los territorios y es un concepto que tiene que entrar. No puede seguir mirando mi campo solo y la única discusión que tengo con el vecino es dónde está el cerco. Lamentablemente, ¿no es cierto?, el nuevo mundo tenemos que somos todos responsables y la agricultura, por tan atomizada que es, ¿no es cierto?, tiene que hacer un esfuerzo para conversar como grupo y para solucionar sus diferencias en los territorios que es donde están los problemas hoy día. Muchas gracias, Ricardo, por la explicación y por resumir un poco lo que escuchamos en este panel interesante. Vimos que podemos tener impactos positivos en el sentido de ser sustentable, sostenible socialmente con el medio ambiente, integrar un poco a los agricultores que tienen otro tipo de cultivos, que tienen otros modelos de negocio, que son más grandes, que son más pequeños. En todo caso, eso igual significa que tenemos que ampliar un poco la mirada, cómo producimos, cómo tenemos nuestras cadenas de valor, pero igual, obviamente, cómo consumimos y qué consumimos y cómo queremos que sea la agricultura y la alimentación del mundo en un futuro. Y vimos igual con la exposición de Jan que tecnología está disponible. Tenemos ya muchas soluciones tecnológicas aprobadas que dan resultados buenos, sea por energía, sea por los fertilizantes, sea por la eficiencia hídrica. Y yo creo que ya sabemos un poco hacia dónde queremos llegar y solamente falta atrevernos como sociedad igual de ponernos las pilas y hacer cosas buenas y implementar cosas, atrevernos con proyectos. Y es bueno saber que igual existen modelos de negocios que financian esos proyectos, que en sí está disponibles los recursos para hacer una mejor agricultura y una agricultura del futuro y un cultivo sustentable en el tiempo. Así que yo creo que con eso ya estamos cerrando. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias a Tania, a Jan, a Ricardo y a Gerardo. Y paso la palabra a Bárbara, que hace la moderación del final, yo creo. Sí, muchísimas gracias, Iris. A ti y a todo tu panel estuvo realmente extraordinaria esa conversación y esas presentaciones, así que de verdad gracias por haber participado con nosotros. Bueno, al regreso, la conferencia Gobernanza y Seguridad Hídrica en Chile, claves para un uso eficiente del agua. Tremendo tema también, la keynote va a estar ahí Alejandra Ster, directora del Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción y coordinadora también de la Mesa del Agua de COP25. Va a estar Ulrich Broschek, que es subgerenta de sustentabilidad de Fundación Chile, Claudia Papich, gerenta de Fondo del Agua Santiago Maipo, y va a estar moderando Diego Luna, que es representante en Chile de Fundación Futuro Latinoamericano, así que no se lo pueden perder.
Eso va a ser en unos 10 minutitos más a las 12. Les vuelvo a reiterar que están todos invitados para seguir navegando nuestra plataforma Meet You, donde está abierta en estos momentos la Expo Verde Virtual. Nos volvemos a encontrar en un ratito más.